nuestros invitados del Madrena de hoy. Un aplauso para Rafa y para Cadín. Cadín, viejo conocido. Bienvenido otra vez. ¿Te imaginas jugando en el campo del Riosa? ¿Te imaginas jugando el Madrena Morcín en el campo del Riosa? Para mí que tienes, pero ¿por qué soy yo? Pero no, jugando como local. Ah, como local, no. No, en Riosa toda la vida. Sí, sí. Y luego también tenemos a Rafa, portero y lateral derecho del Madrena Morcín. ¿Cómo llevas esto de ser mediático ya? Bien, muy bien. ¿Bien? Bien, ¿Te acosas bien. mucho por ahí por la calle? No, ¿qué va? ¿Nada? Nada. Oye, Rafa, ¿cómo llevas esto que es portero y que juegas de lateral derecho? Sí, pues nada, hace unos años que estábamos sin gente, sin Sí. jugadores de campo, y me dijo el mister, Rafa, de lateral, que a ti te gusta dar cera. ¿Y jugaste ahí de lateral? Sí. De lateral. Oye, ¿tuviste algún portero que tuviese que jugar algún partido de jugador? Está el caso de Molina con la selección española un año, ¿no? Sí, bueno, ha habido casos de porteros y que juegan de delanteros, vamos, que van a rematar y Bueno, en alguna jugada, pero jugar un partido entero es un partido como... entero es difícil, pero Sí, bueno. Es que en primera división se tira Podría más tú, de- es más de- difícil. del filial, ¿no? Es más difícil. Se tira más del filial. Bueno, Molina sí jugó con España un partido de portero. Oye, ¿cómo veis vosotros al Madrena Morcín? ¿Lo conocíais antes de que saliese por la tele? No, yo personalmente este año fue cuando con la promoción que les estáis dando y bueno, yo lo veo muy bien, que creo que tiene mucha ilusión y eso al fin y al cabo es lo más importante. Y de aquí va a ir a la UEFA, si seguirá así. Poco a poco. Poco a poco. ¿Qué dirías tú que para subir a Primera Regional es difícil, pero no sé, algún consejo habrá que darles, ¿no? Bueno, lo que apuntaba Paco antes, defensivamente, ser muy firmes, muy fuertes y asegurar los resultados y luego ir tirando hacia arriba. De hecho, ya si no ir bien, ya tienen muchos seguidores, muchos socios. Socios, fans, están triunfando. Y por eso queremos aprovechar, cosa no muy normal, pero bueno, vamos a hacerlo, para mandar un saludo a Cholo, un jugador del Madrena que tuvo un accidente el otro día con el coche, y a los hijos de Pepe y Bea, que estuvieron aquí en el programa. Ya están los saludos, no lo hacemos más. Hablamos de lo famoso que se está haciendo Cadín. Cadín, estás haciéndote muy famoso. ¿Te paran por la calle y todo ya? Sí, cada bromas. ¿Mucho? Bromas, a ver un autógrafo y tal, bueno, ya sabes las bromas del pueblo, bueno, y de cualquier parte. Hay gente que te hace una broma, pero en buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Y ligas? Damos autógrafos y tal, y bueno, el cachondeo lo vengo tomando como hasta ahora. Bueno, Cadín, tú a triunfar, ¿eh? No, hombre, a esperemos. triunfar. Oye, Rafa, tú, cuando juegues de portero, grítente mucho. De dardos con la No, jugada, normalmente ¿eh? no, ¿No? porque hago amistad con los que están detrás, entonces pongo a hablar con ellos y no hay ningún problema. Ningún problema. No, Oye, no tú- suele haber, ¿eh? Paco jugó de medio izquierda, tuvieron que marcar ahí muchos laterales derechos. Cuando no jugué de portero, ¿a ti qué te daba rabia del lateral derecho? ¿Que te diese zapatilla o qué? Es que se me pegara mucho, yo una cosa que no... ¿Querías hueco? Sí, que hubiese espacios, no me gustaba. Tú pégate No bien des al contrario espacios. y... No des espacios. No, nada. Y luego como portero te podría dar yo consejos, pero mira dónde cabe. O sea que poca cosa te puedo decir. Oye, Cadín, a ver, viste el otro día yo por allí con mucha mujer alrededor. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Estás ligando más de lo normal? Nada, no. Yo lo que pasa es que sí, yo estoy muy acogido ahí a la gente y basta que soy una persona con una edad que tengo ya, pero tráteme como si fuera ya un güero, ¿no? Pero bueno. Bueno, estás ahí rodeado. Recibo muchos halagos de toda la gente de por allí, de la afición y unos y otros. Estás rodeado. Exacto. Oye, aquí tenemos a Enzo Ferrero, que fue internacional con Argentina. Oye, ¿llegaste a jugar con Maradona? ¿Coincidiste con Sí. él? ¿Y cómo lo ves ahora como seleccionador? Bueno, es una incógnita. Lo que sí es cierto es que está rodeado de gente muy competente alrededor de él, por lo tanto puede Está formar, Bilardo. sí, y puede formar un equipo de trabajo francamente bueno, pero él concretamente es una incógnita. ¿Ves? Estos son los de primera, estos ligan mucho, Cadín. Tú vete apuntando. Oye, ¿a quién traerías tú para el Riosa de la selección argentina?
¿A Messi? A Messi. A Madalena, perdón, a Madalena Riosa no. A Magdalena. A Messi. ¿A Messi? Pues Messi lo querría cualquier equipo. Messi, ¿viste con Messi en el equipo? Ya. Rafa, Un segundo Maradona. un segundo Maradona, ahí está. Oye, que lo que vamos a hacer, quiero comentaros una cosa. Si queréis haceros socios del Madalena Morcín, ¿vale? Tenemos muchos carnets, podéis llamar al número de teléfono que os comentaba antes, pero vosotros no tenéis que llamar al teléfono 985 ni nada. Tenéis un carnet aquí, para ti, para Paco y para Ferrero, ¿vale? El 501 y el 502, como los pantalones, mira, 501. Mira todos los que hay, ahí. Tenéis unos cuantos. Oye, quiero daros las gracias porque hayáis estado aquí, por el sentido del humor, porque hablaseis de la actualidad de los equipos asturianos. Seguir a Madalena Morcín mucho, que este año va a subir. Y antes de que os marcháis, antes de que os vayáis, quiero que conozcáis al jugador más metrosexual del Madalena Morcín. Mirad para ahí. Los cromos del Madalena. Hoy en los cromos del Madalena Morcín tenemos con nosotros a uno de los jugadores más carismáticos y metrosexuales del equipo. Buenas noches, Iván. Buenas noches. ¡Puntos jodemos! Iván, como jugador profesional que eres, ¿a dónde vas tú a tomar los rayos uva? No, los rayos uva no los tomo en ningún lado. Yo de trabajar aquí como un cabrón, no pongo la careta para soldar porque soy un paisano asturiano y oye, a donde me dé. La piel hay que curtirla de alguna manera. Tú como futbolista, ¿a quién prefieres? ¿A Ronaldinho o a Guti? Hombre, Ronaldinho. Solo hay que verlo. Si es mucho más paisano Ronaldinho que Guti con un cacho. Además, oye, puedes tocarse en el vestuario y mirarla, joder. Iván, me han comentado que te llaman el Beckham de Morcín. Supongo que esto es por la imagen que tienes. Sí, bueno, en parte es por la imagen que tengo, por el club de fans que me sigue a todas partes, pero aparte es porque tengo una escuela de fútbol como él, que enseño a indigentes de la calle, o borrachuzos y todo eso, para que se integre un poquitín en la sociedad. ¿Cómo consigues evitar a las fans? Es que si te lo digo, entonces ya no puedo pasar desapercibido. Pero bueno, alguna vez ya salí en el maletero de algún amigo, hicimos una puerta por la parte de atrás del vestuario, que va por un soterráneo que va a salir por la parte de atrás del Rocos. Esto es igual que un castillo medieval aquello. Y un entramado que hicimos para... Es que si no me acosen, chicos, no puedo con ello. Como otra serie de deportistas famosos, sabemos que tú también te vas a dedicar al diseño de ropa deportiva. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, pero es ropa deportiva para mujeres deportistas y tal, ropa interior, sujetadores ahí con relleno para que se vea hoy cuando van corriendo en atletismo. Y aprovecho para hacer un casting de modelos, que toda la que se quiera apuntar, pues ahí estaré en el Rocos. Todas las modelos que quieran. O no modelos, yo por verles pasear delante de mí, además. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. ¿Te interesaría más un chándal de corchetes para quitarte los pantalones rápidamente por la noche? Sí, además que yo hago alguna secuencia de de striptease en despedidas de solteras. Aprovecho también para que me llaméis a algunas si surge la ocasión. Sí, mucho mejor esos de corchetes. Desahogo rápido, claro. ¿Cuál es tu criterio para elegir a los indigentes? Bueno, que estén bastante aseados y que vea yo que van ya metiéndose un poquitín en la sociedad, ¿me entiendes? Ahí está. Oye, Rafa, ahora que ya no está aquí Enzo Ferrero ni nadie, echa mucha la gomina este hombre. ¿Podéis aguantarlo en el vestuario? ¿A Iván? Sí. Bueno, sí, algo así. ¿Y muy presumido? Sí, mucho. Mucho. Sí. Cadín, ¿tú lo ves por allí con muchos moces a él? No, que allí los chavalines ya saben que hay un Don Juan y anda por ahí, lo que menos gusta tendría es acompañarse de él, porque anda cada 8 días con una, pues dirá, no. Cada 8 días con una. Claro. Y yo estoy hablándote, llevo ya toda la noche, Digo Cadín. yo que pensaron en chavalines así, ¿eh? Llevo toda la noche diciéndote que si ligues, que si no ligues, porque a mí dame que tú tienes que tener algo por ahí. Yo no. Pero bueno.